A los llamados a ser escogidos, bienvenidos una vez más a mi canal. Por acá su servidora Yolaide, contenta de poder tener acá a nuestro invitado especial, el hermano y profesor de historia o historiador, Lucas Peláez. Bienvenido, hermano, ¿cómo está? Un cordial saludo, hermana Yolaide. Gracias por tomar la invitación y esperamos, pues, con la ayuda de Dios, poder servir y edificar con lo que vamos a estar dialogando en la noche de Latinoamérica de hoy, mañana Japón. Sí, estamos con una diferencia horaria tremenda y ha sido un sacrificio para usted pararse más temprano para estar ready a las 7 de la mañana, imagínese. Bueno, agradecida con Dios de gente como usted. Em, bueno, como lo anunciamos a través del video corto que estuve promocionando durante la semana, el hermano trae una ponencia sobre las cartas pastorales, Tito, primera y segunda de Timoteo. Esto es en base a un enfoque crítico textual. Nosotros somos creyentes, los dos adoramos al único Dios verdadero, Cristo Jesús nuestro Señor. Y sé que muchas de estas cosas no se enseñan en las iglesias, pero estamos seguros de que es necesario educar a la congregación en estos temas que son, aunque son más profundos, son necesarios. El creyente debe estar preparado para presentar defensa de nuestra fe. Entonces, pues no se diga más. Y para romper el hielo, hermano Lucas, le tengo una pregunta. Adelante. Aquí entre usted y yo, como venezolanos, bienvenidos los que están por allí ya conectados, por allí, ya va, déme un segundo antes de hacerle la pregunta. El hermano Felipe, Lucy Martínez nos han saludado ya. Vamos a dar un pequeño chance a que la gente se conecte y ya le voy Sí, a sí, hacer la pregunta, pero mientras la gente va tomando el... Lucy, Dios te bendiga. Desde Venezuela nos escriben Felipe, desde Virginia. Gracias, gracias por estar acá apoyando el canal y educándonos. Es de suma importancia. Antes de hacerle la pregunta, quiero recordar que el hermano Lucas es parte de la directiva de Escuela de Alexandría. Con ese nombre pueden encontrar el canal en YouTube. Ellos tienen muchísimas clases gratuitas, clases que difícilmente usted va a escuchar en una iglesia. Y la verdad es que yo me he deleitado en cada una de esas listas de reproducción. Sobre todo me ha encantado parte de lo que ustedes han colocado de la historia de la iglesia, la historia del cristianismo. Está también una lista muy buena que es la Semana de la Biblia, que hablan del el portador del nombre. Esa es una exquisitez. Y bueno, tantas otras más. Ellos son profesores de griego, de hebreo, tienen diversos temas en los cuales ustedes se van a o van a disfrutar muchísimo pasando por este canal. Apoyen al hermano, apoyen a los hermanos también. Y los que estén por acá, que no se hayan suscrito a mi canal, yo los invito a que se suscriban también y que le den me gusta, por favor, denle me gusta a este video y compártanlo, porque estoy segura que el cristiano de a pie, el cristiano que va domingo tras domingo o quizás otro día más en la semana a hacer un estudio bíblico básico, no conoce mucho de la historia de la iglesia, la historia del cristianismo, no sabe nada o mejor dicho, no ha escuchado nunca sobre qué es la crítica textual, qué son las ciencias bíblicas y, y sobre manuscritos, pergaminos y qué es todo eso. Y en este canal del hermano van a encontrar muchísima información. El profesor Luca es especialista en el área de la historia del cristianismo y de la iglesia. También es profesor de crítica textual y entre tantas otras cosas, cristología, también tiene un seminario de cristología. Y bueno,
ellos son 5 profesores que se han unido, cada uno con su especialidad y desde su canal educan al pueblo de Dios. Todos son creyentes en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, como Dios encarnado, creyentes de la Trinidad. Las bases del cristianismo todas están acá en este canal y en ese canal, aunque ellos son, por ser una escuela, tienen un enfoque más imparcial de enseñanza porque no pueden enseñar según sus doctrinas, sino según lo que encuentran en el texto. O sea, hay que hacer esa observación porque ellos no adoctrinan en su canal, sino que presentan evidencia. Y esa es una de las cosas que a mí me comprometen a seguir invitando gente como ellos que enseñan desde la transparencia, no desde lo que yo quiero que los demás crean, sino desde lo que ellos han encontrado, tanto en manuscritos, estudiando desde el griego, desde las lenguas bíblicas, los textos con sinceridad para poder entonces aportar ese conocimiento a nosotros, los cristianos de a pie, que sí leemos la Biblia, pero que no tenemos digamos, lo que está externo a la Biblia, la historia, el contexto histórico, todo eso. Entonces, estaba dando tiempo para que se conectaran. Por aquí tenemos a Rafael, no sé pronunciar el apellido, Guedes. Saludos desde Venezuela, bienvenidos. Está por acá Lolox, saludos desde Uruguay. Gracias, bienvenidos, bienvenidos. Dios les bendiga. Y bueno, rompiendo el hielo ya. eh, ya tenemos 9 personas conectados y por allí van a seguir conectándose. Seguro que mientras reciben ¿cómo es el link para el en vivo? Hermano Lucas, usted como colombiano y yo como venezolano, somos paisanos. La respuesta que vamos a la pregunta que le voy a hacer va a marcar al mundo entero. Entre venezolanos y colombianos, dígame usted sinceramente, ¿dónde se inventó la arepa? Hmm, Hermana, trascendental pregunta. Lo agarré, Le lo cuento que agarré. No se esperaba que yo le preguntara el dilema entre colombianos y venezolanos. Yo inventé la arepa. Nosotros somos los dueños de la... No, no, yo de la tengo receta, la varios, receta. yo tengo varios amigos venezolanos que insisten mucho en que la arepa inventó en Venezuela. O de pronto yo la idea hasta ni se inventó en Venezuela ni en Colombia, porque recordemos que, solo voy a decir una apreciación, aunque jocosa, un poco histórica. Recordad que es que el maíz era un producto de todos los pueblos eh, que habitaban en la América precolombina. Entonces, es muy normal que mucha de su gastronomía haya desarrollado productos a base de maíz, entre ellos la arepa. Entonces, de pronto hasta se inventó en México y los colombianos y venezolanos peleando lo que no nos toca. Pero bueno, Yo estuve en un museo y bueno, esto es para romper el hielo mientras se conectan los demás para el tema base de nuestra enseñanza hoy. Yo estuve en un museo con mi familia. Mi esposo debe tener el video por allí. eh, em, Desde África, unas masitas eran como arepas, pero chiquitas, como de este tamaño, chiquiticas, hechas de maíz, que obviamente molían ellos mismos y fabricaban una especie de... Yo dije, esto se parece a la arepa, entonces me reí en ese momento porque dije, mire, quizás desde cuando los africanos ya hacían con el maíz, como dice usted, una especie de arepas y bueno, así llegó a nuestros países. Pero bueno, eso era bueno, solamente para que nos riéramos un poquito. no creo que los africanos usaran el maíz antes de época colonial americana, porque el maíz sí es autóctono de América. O sea, el maíz se injertó y se cultivó aquí. Eh, Ah, o fíjate. sea, Bueno, el tenían resto del la mundo historia, eh, de pronto no sé, lo tenían en un museo acá en esta ciudad que es una de las más viejas de aquí de Estados Unidos, que se llama, a ver, Dios, se me escapa el nombre de ella. Es la más vieja de la Florida.
no recuerdo ahorita, si lo recuerdo, tienen un museo allí, tienen las arepitas, bueno, como especie de unas arepitas allí. Pero bueno, hermanos, vamos al tema para el que vinimos hoy a este en vivo. Le voy a dar la opción de compartir, a ver, un momentito, la opción de compartir su pantalla por si trae algún material para Sí, compartir. por supuesto. Y bueno, ya estamos listos. Bienvenido, David Madrid Pérez. Estudios bíblicos, ya te saludé. Rafael, gracias, Dios les bendiga, bienvenidos todos. Entonces, bueno, es todo suyo mi canal. Listo. Bueno, Listo. primeramente, un saludo nuevamente a nuestros hermanos allí que nos están viendo por YouTube. Gracias por recibirme en esta noche y vamos a abordar este tema que de entrada puede ser un poco espinoso y para unos tal vez un total desconocido. Primeramente, quisiera comenzar haciendo unas precisiones de pronto para el que desconoce acerca de estos temas. Cuando las personas escuchan por primera vez la expresión crítica textual de la Biblia, se asustan. Uy, van a criticar la Biblia. Uy, van a atacar la Biblia. Eh, Primeramente quiero aclarar qué quiere decir la crítica textual. La crítica textual es una disciplina que a través de varios procedimientos metodológicos trata de reconstruir la forma más antigua posible de los textos, en este caso de la Biblia. Pero la disciplina se aplica a cualquier texto de la literatura antigua. ¿Cómo lo hace? A través de vestigios materiales, en este caso manuscritos. Entonces, la crítica textual de la Biblia toma el conjunto de todos los manuscritos que tenemos hoy en la actualidad y a través de una serie de procedimientos, comparaciones, análisis, tanto internos como externos, trata de llegar a una síntesis de cuál es el texto o el tipo de texto que conserva características más antiguas, más antiguas. Eh, el asunto es más complejo, pero por ahora quiero que tengan esa definición sencilla. O sea, no es un asunto de atacar y criticar la Biblia, no. Antes, todo lo contrario es de reconstruir a través de una serie de procedimientos técnicos que han sido probados ya a través de los siglos, cuál es ese texto más antiguo de la Biblia. Ese es un, digámoslo así, primer nivel. De ahí se desprenden otros ejercicios. De ese texto que produce la crítica textual se derivan otros ejercicios. Hoy solo me voy a enfocar en una etapa, digámoslo así, en un segundo ejercicio, pero me voy a enfocar un poquito en crítica textual y en un segundo ejercicio que se desprende de ahí, que se le llama crítica literaria. La crítica textual inicialmente se enfoca, digámoslo de esta manera, en características muy externas. Los manuscritos y el texto mecánico en su forma externa. Es decir, aquí estaba la palabra pero o para. Al crítico textual no le importa qué significa, sino llegar a la conclusión de cuál era la forma original. Solo por poner un ejemplo. Bueno, ahí estaba la palabra pero o para. Entonces, a través del análisis manuscrito y después un poquito metiéndose a un análisis interno, o sea, ya tratando de entender el texto, decidir y definir cuál es esa palabra que formaba parte original. Bueno, el segundo ejercicio, ya después de que la crítica textual hizo su trabajo, es la crítica literaria. La crítica literaria se va a hacer una serie de preguntas, principalmente cosas como quién fue su autor, quién fue el autor de esos textos,
en qué manera escribía ese autor. ¿Todo el texto que nos llegó pertenece al mismo autor o se puede percibir la mano de varios autores? Entonces, las dos disciplinas van de la mano, pero se encargan de cosas diferentes. Un dato más de la crítica literaria. La crítica literaria también se va a preocupar por revisar si esos textos que nos llegaron a nosotros en una sola pieza, pues antes eran varios, porque eso es muy normal que con textos de la antigüedad haya pasado eso. Hoy en día usted toma un libro contemporáneo que tenga una colección de cartas y usted encuentra sus respectivas separaciones. Pues en épocas antiguas de copiado a manuscrito, casi que eso era copiado al bulto y péguelo ahí. Y no había, se van a dar cuenta ahorita que les voy a mostrar una cosa, no había ni siquiera la costumbre de dejar espacio entre letras, en una forma de escribir que se llamaba scriptio continuo. Entonces, bueno, eran las reglas, y vayan teniendo en cuenta eso, las reglas de escritura de esa época y el pensamiento de escritura de esa época. Vayan teniendo en cuenta eso, porque es algo en lo que normalmente el estudioso bíblico novato se asusta o se equivoca cuando se acerca a estos temas, porque le quiere imponer a la Biblia las normas editoriales de nuestra época. Por exagerar un poco, hay estudiosos modernos que casi que condenarían al apóstol Pablo por no citar las normas APA en sus cartas cuando mencionó a otros autores, solo por exagerar. Pero entiendan eso, las costumbres de escritura, las costumbres editoriales eran muy diferentes. Empezando por algo clave, todavía están, aún en el siglo I después de Cristo, todavía se valora mucho la transmisión oral, no tanto el escrito, por varias razones, porque todavía estamos en un mundo altamente oral, no tan alfabetizado, o sea, no eran muchas las personas que sabían escribir, aunque, digámoslo así, el siglo I, lo que llamamos ya cuando va a comenzar ese gran énfasis de la expansión máxima del Imperio Romano hacia el siglo II, pues hay unos niveles de alfabetización altos para la antigüedad, pero nunca suficientes. Entonces todavía la oralidad es muy importante. O sea, no era extraño que las personas se aprendieran casi libros enteros de memoria y retuvieran formas literarias cantadas. Por eso los coros eran tan importantes en la literatura antigua, porque era la mejor manera de memorizar grandes extensiones de una historia o un relato. Mire, haga un ejercicio. Si yo le dijera a usted, hermano, así a fusilazo, perdóneme la expresión, tome papel y lápiz y escríbame 50 versículos de la Biblia. De pronto le va a costar, de pronto le va a costar. Pero con toda seguridad, si yo le digo cánteme 10 canciones cristianas, me las va a cantar fácil. ¿Por qué? Porque lo cantado se memoriza más fácil. Entonces, en ese ejercicio tenemos que irnos ubicando en este mundo editorial de la antigüedad, de la antigüedad. Paso a compartir entonces pantalla con ustedes para ir mostrando un material. Yo la idea me hace señitas cuando se pueda ver. Ya se ve. Listo. Aquí tenemos lo que normalmente se considera el corpus de las cartas paulinas. Vamos a tener un bloque principal que la crítica moderna eh, considera las cartas auténticas o ya casi que sin discusión de que son escritas por el apóstol Pablo directamente. Tenemos otros dos cuerpos. El segundo cuerpo es un grupo de 3 cartas
compuesto por Efesios, Colosenses y Segunda de Tesalonicenses, que, digámoslo así, la opinión crítica está dividida, 50-50 para que me entiendan. Pero hay un tercer grupo que conocemos como las epístolas pastorales, que es ese grupo que aparece allí con Primera y Segunda de Timoteo y la carta a Tito, que se tiene, y sobre todo la crítica más acérrima, va a afirmar que no son del apóstol Pablo. Posiblemente sea de discípulos del apóstol Pablo, pero en definitiva, para esta crítica dura, no son del apóstol Pablo. Bueno, y finalmente tenemos la carta de Hebreos, que, bueno, la crítica en general afirma pues que no es del apóstol Pablo, inclusive autores muy antiguos ponen otros autores como los probables escritores de ella. En lo personal, soy de la tesis de que el escritor de la carta a los hebreos fue Apolos, este célebre varón de la ciudad de Alejandría. Pero hay otras tesis en la antigüedad que también mencionaron algunos padres de la iglesia, como que fue Bernabé, bueno, entre otros. Nos vamos a enfocar en ese grupito que conocemos como las epístolas pastorales. No me voy a detener en el resto, sino que quería mostrar este esquema. Bueno, vamos a mirar alguna evidencia de por qué se duda de que estas cartas sean del apóstol Pablo. Resulta que el manuscrito que contiene grandes fragmentos o casi cartas completas más antiguo que se tiene de las epístolas paulinas es el Papiro 46, un códice hecho en papiro. eh, es conocido también como uno de los papiros Chester Beatty, pero en la nomenclatura estándar que se usa para clasificar los manuscritos del Nuevo Testamento se le conoce como el Papiro 46, datado a finales del siglo segundo o principios del siglo tercero. Miren las cartas que contiene este papiro. Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses y Hebreos. Comparen esto un poco con esta primera parte de la lista. Entonces, va haciendo eco un poco ahí. Bueno, consideraciones que podemos hacer de este papiro. Pudieron haberse perdido. Era muy normal que estos papiros tan antiguos se deterioraran y se perdieran páginas. No era raro, no era raro. Miren más o menos el estado eh, de conservación de este tipo de carta. Y aquí tenemos algo muy interesante. Aquí está el encabezado de la carta a los Efesios. Miren qué interesante. En el primer cuadro, los Efesios aparecen en las cartas discutidas, pero en el papiro 46 sí está, sí está. Eh, Ahorita les muestro la parte de abajo de este códice que está bien deteriorada. Esto es un poco de lo que les hablaba. Miren que aquí no hay separación entre palabras. Exacto. Entonces, esto es lo que se denomina en crítica textual y en escritura antigua, scriptio continuo. Y también otra característica, se escribía en mayúscula, no existía la minúscula griega. También eso le permite a los estudiosos clasificar temporalmente los manuscritos, según el tipo de escritura que tengan. Comparando este tipo de escritura, eh, llegamos a... Es una de las claves que se usan para datar los manuscritos. Bueno, aquí tenemos el paso de una carta a otra. Aquí está el final, curiosamente, de la carta a los romanos y la que sigue es la carta a los hebreos.
Eso es muy interesante. Y hay otros detalles muy interesantes de este manuscrito y en especial de esta página que no puedo entrar en detalle, pero vayan pensando una cosa que seguramente les saltó al oído. Termina Romanos y comienza Hebreos. Esto es Papiro 46. Eh, continuamos acá. Bueno, aparte del Papiro 46, pues viene otro papiro la discusión, pero este sí es muy pequeño, el Papiro 32. El Papiro 32 literalmente es solamente el fragmento que ven ustedes allí por lado y lado. Por este lado contiene unos fragmentos de la carta de Tito y por detrás otros fragmenticos de la carta de Tito. Pero ese es el papiro 32, no es más que eso que ven ahí en pantalla. Los papiros en su mayoría son fragmentos, así de tamaños así, no más que eso. Pero por eso es excepcional un documento como el papiro 46 que está un corpus de casi 7, 8 cartas. Es un auténtico milagro y un tesoro que se conserve tal cosa. Pero este pedacito sirve para algunas cosas. Por ejemplo, la discusión con respecto a la datación de este manuscrito está abierta. Una datación, digámoslo así, de consenso y prudente lo pone a finales del siglo segundo, a finales del siglo segundo. Pero hay algunos eruditos un poquito más osados que se atreven a poner inclusive este papiro a principios del siglo segundo. Puede que eso al escucha normal a la persona que no tiene mucha idea de esto le suene, eso normal, eso no me dice nada. Bueno, le voy a decir tanto como esto. El manuscrito más antiguo conservado del Nuevo Testamento también es un papiro y es el papiro 52. Está datado más o menos en el año 125, o sea, primeras décadas del siglo segundo. Se ha llegado a estimar inclusive que este papiro puede ser más antiguo que el papiro 52, o al menos contemporáneo. ¿Para qué nos sirven este tipo de papiros? Mire, toda esa denominada alta crítica y crítica escéptica del siglo XIX, sobre todo una naciente historiografía muy heredera de una tradición antieclesiástica francesa, no voy a detenerme en detalle ahí, comenzó a llevar la duda a extremos y comenzaron a plantear tesis como que los evangelios habían sido escritos en el siglo tercero, algunos inclusive en el siglo cuarto, que todo ese canon de cartas paulinas, eso era muy tardío, eso se lo inventó la corriente principal de la iglesia, inclusive en el siglo cuarto. Bueno, resulta que a finales del siglo XIX se empiezan a encontrar en los despojos de cosas, sobre todo de Egipto, empiezan a sacar y a investigar estos papiros. Todos en su mayoría datados en el siglo segundo y algunos hasta más antiguos. No, no del Nuevo Testamento, pero otros textos. Bueno, cuando yo encuentro manuscritos con un texto en el siglo segundo y estaban diciendo que se escribió en el siglo tercero o cuarto, pues el argumento se cayó. Entonces, muchos de estos críticos escépticos se tuvieron que cerrar la boca. Si bien en muchos casos el corpus del texto no estaba tan completo, al menos había un testimonio de que el texto, al menos en una forma primitiva o prototípica, ya existía, que no fue inventado por ahí en el siglo cuarto ni nada de eso. Entonces, sumándole a esto que estamos tratando de analizar hoy, Papiro 32 con un fragmento de Tito, pongámoslo con prudencia, a mediados del siglo segundo.
vamos poniendo en equilibrio una cosa. El papiro códice completo del P46 casi completo, no tiene las pastorales, pero aquí tenemos un manuscrito de la carta de Tito de más o menos la segunda mitad, perdón, del año 150 más o menos, siglo segundo. Entonces vamos poniendo la evidencia sobre la mesa. De ahí nos tenemos que saltar a los grandes códices y manuscritos del siglo cuarto. Con los dos principales códices del siglo cuarto, que son el códice sinaítico y el códice vaticano, tenemos una curiosidad. Mientras que en el códice vaticano, un poquito más antiguo que el códice sinaítico, y le estoy hablando de unos 20 años, 20, 30 años, no contiene al parecer las epístolas pastorales. Acá a su mano izquierda está una lista. Obviamente esta lista ya obedece a un periodo posterior porque tiene grafía minúscula, pero obedece a un índice que le hicieron al mismo códice con el índice de las cartas paulinas. Y miren el interesante orden y dense cuenta de qué les falta. ¿Qué les falta? Leo para ustedes. A los romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, a los gálatas, a los efesios, eh, a los filipenses, a los colosenses, tesalonicenses 1, tesalonicenses 2 y hebreos. No sé qué les faltó, no sé qué les faltó. ¿Qué les suena a ustedes que faltó? Hermana Yolaide, ¿qué les suena a ustedes que faltó? Las cartas pastorales Exacto, y otras cosas más. Pues hablando exacto. de Pablo, las cartas pastorales Sí, sí, aquí, a ver, aquí tome un fotograma enfocado en eso. Pues el índice en es Pablo. más largo, ustedes lo pueden comprobar ahí en la página digital del Archivo Vaticano. Esto está disponible al público para que cualquiera lo mire. Al otro lado, obviamente no puedo poner muchas imágenes, simplemente tomé un fotograma de la parte donde el códice sinaítico está el final de la segunda carta de Timoteo y comienza, en la columna que sigue, comienza Tito. Curiosamente, en el códice sinaítico sí está las cartas pastorales sin ningún problema. De hecho, el códice sinaítico es el manuscrito completo del Nuevo Testamento más antiguo conservado. Porque, por ejemplo, al Códice Vaticano le faltan pedazos. Pues vea que no están las pastorales. El Códice Sinaítico contiene, eh, digámoslo así, ya el canon de 27 cartas, pero también contiene otros libros dentro de esa versión del Nuevo Testamento. Está el Pastor de Hermas y la Epístola a Bernabé, que eran textos que las primeras comunidades cristianas apreciaban, que hoy no están en nuestros cánones, pero para muchas comunidades, no todas, aclaro, eran textos importantes y a la altura de los textos canónicos. Por eso es que la discusión sobre el canon no es tan sencilla. El hecho de que a nosotros nos hayan entregado el problema, entre comillas, resuelto, pues es otra cosa, pero ellos tenían otras apreciaciones. Entonces, ya aquí llegamos a un punto donde se comienza a transmitir, digámoslo así, una tradición oficial de 27 textos considerados canónicos. Y bueno, vienen todas las grandes referencias a los trabajos doctrinales fuertes del siglo cuarto y quinto, que no me voy a detener mucho allí, pero pensemos que es la época donde comienzan los grandes concilios ecuménicos, siglo cuarto a partir del concilio de Nicea del año 325. Y sobre todo al final del siglo cuarto hay una serie de pequeños sínodos donde se presta especial énfasis a los asuntos de cuáles son los libros.
No me detengo allí en detalle, los invito a que vean un seminario gratuito que tenemos en el canal de la escuela que se llama Historia de los Cánones Bíblicos. Allí está disponible en nuestro canal para el que quiera ampliar esto. Bueno, antes de pasar a esta parte, vamos a decir algunas cosas. Con respecto a lo que vemos en los manuscritos, pudiéramos pensar a la ligera que no se conocían las cartas pastorales o no había tanta difusión de ellas o no eran aceptadas por todos. Vamos a ver otro, digámoslo así, otro testigo que tenemos clave para hablar de este tema. Los llamados padres de la iglesia. ¿Quiénes son los padres de la iglesia? Escritores cristianos de los primeros siglos, que también conservaron textos y citaron textos. Hay algunas referencias en algunos de ellos que nos indican que al menos el pensamiento contenido en en las cartas pastorales lo conocían y lo afirmaban. Algunos se pudiera inclusive afirmar que citaron literalmente las cartas pastorales. Tenemos a Policarpo, obispo de Esmirna, este famoso obispo que muere quemado en el 155 y que dice esa bonita frase que dice que 86 años le he servido y todo lo que me ha hecho es bien. Bueno, él resulta que él escribe una carta a la iglesia de Filipos eh, y parece que allí él cita algo que hace mucho eco de la primera carta a Timoteo. Esta cita de Filipenses 4 es Filipenses de la carta de Policarpo. No la busquen en la Biblia, que ese no es el Filipenses de la Biblia, ese es Filipenses de la carta de Policarpo. Dice, los diáconos sean irreprochables ante su justicia como ministros de Dios y de Cristo y no de los hombres. Posible referencia a 1 de Timoteo, capítulo 3, versículos 8 al 10. Eh, Ignacio de Antioquía, súper importante para algo que vamos a empezar a ver. Ignacio de Antioquía, a principios del siglo segundo, va a escribir una serie de cartas, pequeñas cartas. Él es arrestado en lo que hoy sería Siria y es llevado a Roma. Y en ese trayecto él va dejando unas cartas por varias iglesias. Y también le escribe una carta a Policarpo. Y allí también parece citar una idea con referencia a las pastorales. Ignacio de Antioquía va a ser muy importante para el desarrollo de la línea principal de la iglesia porque es el primer autor donde se va a encontrar tan sólidamente enunciada, digámoslo así, el prototipo de la jerarquía eclesiástica. A ver, los términos que él va a usar no se los inventó él, pero es el primer autor del que tenemos noción que los va a usar de esa manera. ¿De cuál manera? Obispo, singular, no plural. Eso es clave. Obispo en singular. Presbíteros y diáconos. Él va a ser el primero en afianzar esa idea de la jerarquía piramidal. Lo interesante es que en su trayecto eh, rumbo a Roma, no en todas las iglesias se dirige al obispo. Algunas sí, algunas no. Algunas sí, algunas no. Siempre que leamos la literatura patrística y sobre todo la más remota, hay que tener cuidado de hacer generalizaciones. Ah, porque Ignacio le escribió esto a unas comunidades de Asia Menor, ya todas las iglesias cristianas de todo el Imperio Romano pensaban así. No, no, no. Digámoslo así, pensemos que las fuentes históricas de la antigüedad es como que usted entra a un gran cuarto totalmente a oscuras y prende una linternita enfocándose en un lugar. Pues lo que la linternita nos permite ver es ese lugar. Entonces, mucho cuidado con generalizar la aplicación de las ideas
de Ignacio a todas las comunidades cristianas por todos los rincones de un vasto imperio. No se puede. Al menos nos da una pista. Lo llamativo va a ser preguntarnos por qué se guardaron con tanto celo estas cartas. Con toda seguridad, Ignacio de Antioquía no fue el único que escribió por allí. Continuamos, nos saltamos casi a finales del siglo segundo. El obispo Ireneo de León, en su famosa obra Contra las herejías, hace varias alusiones a las epístolas pastorales. Allí tenemos dos citas en las que referencia, primera de Timoteo y segunda de Timoteo, con referencia a abandono de la fe. Con respecto a la citación de los padres de la iglesia, debemos decir varias cosas. Los padres de la iglesia tienen en sí su problemática de crítica textual eh, y es un problema no menor, pero en este caso es importante mencionarlo. No me voy a detener a explicar este fenómeno, pero hay un problema con la crítica textual de los padres de la iglesia que muchas veces los manuscritos de los padres de la iglesia son tardíos, aunque las obras de estos autores se escribieron en el siglo segundo, pues su manuscrito más antiguo muchas veces es del siglo noveno, décimo después de Cristo. Pero ese es un problema que lo voy a dejar para otro espacio. Entonces, después de considerar esto, ¿qué objeciones tradicionales hay con respecto a la autoría del apóstol Pablo de estas cartas? Lo primero que salta a la vista de un lector atento de las epístolas pastorales es una eclesiología desarrollada. Eclesiología se refiere a la forma de organización de la iglesia. Entonces, nótese que si vamos especialmente a la primera carta de Timoteo capítulo 3 y a la carta de Tito, allí ya se está hablando del cargo de obispos y del cargo de diáconos. Entonces, eso hace eco, suena extraño. ¿En qué otra parte del Nuevo Testamento encontramos una forma organizativa ya con esos dos rangos al menos planteados un poco firme? Eso hace eco de que esas cartas pueden corresponder a otra época diferente a la del apóstol Pablo, otro punto organizativo. También hay esbozos tenues de que la práctica de las iglesias ya está un poco más avanzada, que no corresponde a la práctica de comunidades judio-cristianas de las primeras décadas de vida del cristianismo, que corresponde a comunidades gentiles ya con un nivel de desarrollo organizativo y práctico diferentes. Y cuando me refiero a práctico es, por ejemplo, cosas como el cuidado de las viudas, toda esta parte de la beneficencia. Es difícil que las primeras comunidades cristianas tuvieran ya algo tan organizado. Y un argumento que ya les mostré, la ausencia de ellas en el papiro 46 es bien llamativo, bien llamativo. No es concluyente, pero sí es una evidencia de mucho peso que no se puede evadir tan fácil. Como para equilibrar esto, vamos a decir varias cosas. Vamos a decir varias cosas. Por lo general, los que aceptan la autoría paulina de las epístolas pastorales están de acuerdo en que las epístolas pastorales, de haber sido escritas por Pablo, fueron escritas al final de su vida. O sea, por allá cerca del año 64. Recuerden que se enseña tradicionalmente que la segunda carta de Timoteo es casi que el testamento del apóstol Pablo ya al final, antes de morir, dándole las últimas indicaciones a uno de sus discípulos más cercanos. Y entonces,
también teniendo en cuenta las características de este tipo de cartas, se les llama pastorales es precisamente por su eclesiología, pero yo también diría que son cartas personales, mirándolas desde una postura creyente. Es que, ¿quiénes son los destinatarios de las epístolas pastorales? Personas individuales. Uno es Tito y el otro es Timoteo, dos discípulos bien cercanos al apóstol Pablo. Entonces, digámoslo así, en un primer momento, por lógica, esas cartas no eran de dominio público, por una lógica, ¿cierto? Si yo le escribo una carta a mi esposa, pues es para mi esposa, no es para que salga en redes sociales. Entonces, no hay un intento de divulgación general como si lo tienen otras cartas. Por ejemplo, esas cartas que comienzan a los santos que están en la iglesia, pues se refiere a la comunidad. Entonces, sí eran cartas para leer público, pero estas eran cartas personales. Entonces, también este puede ser un punto que equilibra la balanza de por qué no hubo tanta divulgación de estas cartas al principio, porque eran documentos más bien de carácter privado. Ya con el tiempo se fue eh, haciendo un ejercicio de copias, pero con más timidez. Entonces, de pronto, por eso su difusión tardó. Esa puede ser una lógica de por qué no hay tantas copias o por qué no corre tanto estas cartas, porque es que en un principio tenían un carácter privado. Ese puede ser un contraargumento para sostener la autoría paulina. También es posible que ya haya una forma embrionaria que inclusive está visible en las cartas auténticas del apóstol Pablo. Lo que pasa es que aquí hay que tener en cuenta algo. Cuando nosotros empezamos a escuchar acerca de el término obispo, cuando yo les digo a ustedes la palabra obispo, ¿qué es la primera imagen que se les viene a la cabeza? Quisiera que alguien por YouTube o la hermana Yolaide me responda. Cuando yo le menciono la palabra obispo, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza? Bueno, voy a responder yo. Una jerarquía es lo que se me viene a la cabeza. Lo que se tiene a la cabeza. Pero, ¿cómo te imaginas ese personaje? Como sí, la cúpula, la cabeza de una estructura eclesiástica. Exacto, pero seguramente, bueno, a mí te cuento que yo la primera vez que La escuché iglesia católica es lo que se me sí, viene. se me viene el señor con gorrito aquí y Sí, con el báculo. Se me viene una imagen de un líder sacerdote, religioso ¿no? exaltado. Se me viene esa imagen. Ujú. Bueno, esa es la lectura que nosotros en el siglo XXI hacemos de esa palabra. Pero en el siglo primero, la palabra episcopo, palabra griega, no significaba eso para nada, para nada. De hecho, Simplemente supervisor o administrador, según lo que he exacto, ni estudiado. siquiera tanto administrador, porque la palabra para administrador es otra, y también la usa el Nuevo Testamento. Resulta que es que hay unas palabras griegas, que eso me llama mucho la atención, hay unas palabras griegas que sí se volvieron cargos y hay otras que no. Por ejemplo, todos hemos escuchado el cargo de obispo y todavía inclusive denominaciones protestantes usan el término y usan el término presbíteros y diáconos, que son las tres palabras griegas, episcopos, presbíteros y diáconos. Tradúzcase, porque ahí están transliteradas. Sí, cosa que Traducidos, yo siempre he criticado mucho eso, que hasta ahora las editoras, las editoriales, los editoriales transliteren palabras que me parecen muy convenientes, ¿no? Porque el significado debería estar plasmado en lo que nosotros en español podamos entender mejor y no que refleje esa jerarquía que no se ve, no, yo no la puedo ver en las primeras cartas de Pablo, suponiendo que estas cartas fueran de Pablo de sus días finales. Yo no puedo ver esas jerarquías ni esas diferencias entre uno y otro. De hecho, el mismo Gálatas lo deja claro cuando dice que ya estamos en esta nueva creación donde todos somos iguales ante Dios. O sea, ya no hay judío ni griego, ni siervo ni libre, ni hombre ni mujer.
pero Y mira, de, yo la idea, no nos apresuremos a juzgar la intención de las editoriales y los traductores, porque muchas veces, a ver, hay que entender que el ejercicio muchas veces de un traductor contemporáneo, él tiene que pensar una cosa según las cláusulas editoriales, y eso no necesariamente es una cosa mala. Porque, a ver, si yo voy a llevar una traducción de la Biblia a un público novato, a unos niños, pues yo tengo que traducir de cierta manera. Pero si yo voy a traducir para un público acostumbrado al lenguaje teológico, pues bueno, voy a traducir de otra manera. Y no está mal, no está mal, porque créeme, si yo me pusiera a traducir técnicamente, y con toda seguridad te lo garantizo, si alguien que nunca ha leído la Biblia se acerca a una traducción técnica de la Biblia, lo va a atropellar totalmente, no va a poder seguir. Lo que pasa es que es también el reto de la persona que quiera ir profundizando en el estudio de la escritura, irse familiarizando con el vocabulario y entender estas problemáticas, no evadirlas, no asustarse con ellas, estudiarlas. Créeme que no solamente son estos términos los que se transliteraron, muchos que son altamente problemáticos porque inclusive se creó teología sobre la traducción y eso ya es un problema teológico muy complicado, muy complicado. No son pocos los términos que generaron, porque curiosamente se creó teología desde la traducción, no desde el texto original, y eso ya es un problema, eso ya es un problema. Quiero que miremos unos textos, acompáñenme por favor los hermanos, y que tú me acompañes. Yo la idea, abrime la Biblia en la carta a los filipenses. ¿Usted va a compartir algo más? Ya voy a cerrar porque ya la otra lámina la comparto al final cuando terminemos. Ah, ok, ok, entiendo. Ya voy. Filipenses. Sí, ¿De qué versión quiere que yo lea eso? la que Porque, más le guste, yo la idea, no tengo ningún problema. ok, bueno, vamos a buscarla en la en la Biblia de las Américas. Filipenses, ¿qué capítulo, qué verso? Capítulo 1, Ok. y me vas a leer el versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos de Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Ujú, Miren lo que está allí. Y esta es una carta que no discuten de que sea el apóstol Pablo. ujú, Nótese lo siguiente, obispos en plural. Eso es importante. correcto. Obispos en plural. Bueno, vamos a otra citica. Por favor, vamos al libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 28. Pero Ten en hazme un favor, yo la idea, para leer un ujú, poquito de contexto, léeme el versículo 17 y después te saltas al 28. ok. Y desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. ¿Qué Y palabra luego, creen que está en el griego en ese versículo? eh, Presbíteros. 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 Listo, ahora sí léeme el 28. Tened cuidado de vosotros y toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Bueno, este versículo tiene unas cláusulas, inclusive cristológicas, demasiado importantes. No me voy a detener, pero mire que dice que los puso como obispos para pastorear la iglesia de Dios. Plural. Correcto. En algunas traducciones va a decir vigilantes, supervisores, que serían traducciones plausibles de esa palabra. La palabra episcopos, si se va a traducir, se puede traducir muy bien por vigilantes o supervisores. Algunos inclusive la traducen por superintendentes, pero de pronto puede sonar extraño y suena, me parece a mí, al menos en el español colombiano, suena como a lenguaje de contador, entonces suena extraño. Eh, Curiosamente, la única cita del Nuevo Testamento donde aparece la palabra obispo en singular, ya les voy a decir dónde está. Eh,
Hermana Yolaide, ayúdeme usted. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25. 2:25. Sí, Pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. bueno, miren qué interesante lo que hizo esta traducción. ¿Me está leyendo la misma traducción de la Biblia o cambiaste traducción? Sí, la misma. Adivinen qué palabra usa el griego ahí donde Yolaide leyó guardián. Obispo. Mm, usa la palabra. Ujú. O sea, ¿quién es Interesante. el obispo en términos Jesucristo. cristianos? El Señor Jesucristo. Correcto. Los otros pueden ser obispos, pero el obispo es el Señor Jesucristo. Interesante. Solo por ponerme muy escritural Ujú. a propósito de la escritura. Y entonces, no podemos afirmar que no se usaba la palabra. La palabra se usa, pero es una palabra normal del vocabulario griego para referirse a unas personas que se encargaban de cuidar. De hecho, la Biblia Textual Cuarta Edición propone traducir eh, el término episcopo como el que cuida. Me parece aceptable, aceptable. Los que cuidan, porque ese es el sentido que tiene la palabra episcopo en el Nuevo Testamento. No es un cargo en eminencia. De hecho, mire, una cosa que va a romper inclusive desafortunadamente, con la idea que tenemos de jerarquía hoy, hoy en día, en muchas iglesias, lamentablemente, se busca el puesto por superioridad. Pero lo que propone el Nuevo Testamento es que el que cuida es más responsable, inclusive lo que está en las epístolas pastorales, porque no son pocas las responsabilidades que tiene un obispo según Primera de Timoteo capítulo 3. Hermano Lucas, si me permite, que me hizo recordar, porque yo también enseño en mi canal, entonces me ha tocado ver todo lo que usted está enseñando, yo lo conozco. Quiero que otras personas vengan a mi canal y lo digan, porque muchas veces, por yo ser mujer, me toman a mal o hasta hereje me han llamado, ¿no? Entonces, me encanta cuando se lo escucho decir a una persona que lo ha estudiado. Y bueno, no lo dije al principio de esta transmisión, pero para los que no saben, el hermano hizo su tesis en una investigación basada en esto, en lo de las jerarquías, su tesis universitaria como historiador. Yo me leí ya el libro, se llama La cruz, el cubo y la pirámide. Excelente libro, lo recomiendo. Usted dice en ese libro que en base a su investigación se pudo dar cuenta que no hasta después del año 70 es cuando comienza esto de hacer esas jerarquías eclesiásticas, como las conocemos en muchas iglesias hasta el día de hoy. Em, y yo también lo veo de esa manera. Yo a veces digo, aquellos que hablan de las cartas pastorales como eh, pseudo paulinas, eh, o hechas por los discípulos, que según estaban plasmando, eso es lo que dicen, no, es que los discípulos estaban plasmando el pensamiento paulino. Pero yo digo, es que el pensamiento paulino en cuanto a la base de lo que es nuestra fe en Jesucristo, correcto, amén. Porque de hecho, si no tuviéramos las cartas pastorales, igual tenemos otras cartas paulinas que también hablan de Jesucristo como nuestro Señor, como Dios encarnado, como la salvación por fe, por gracia. Todas esas bases que tienen las cartas, tanto primera y segunda de Timoteo y Tito, las tienen las cartas que la gran mayoría consideran genuinas. Pero lo que yo consigo es un choque. Es por eso que, es más, yo hace como unos 3 meses había hablado de enseñar la carta de Tito
pero me frené porque yo dije, necesito estudiar más, necesito saber más y no hablar desde mis sentimientos, desde lo que yo quiero que sea, sino de lo que es o de lo que probablemente se inclina más a ser. Entonces, cuando yo digo plasmar el pensamiento paulino en jerarquías, yo no lo veo porque en todas las cartas que la gran mayoría considera genuinas, no está ese pensamiento. Pablo no hace acepción de personas. Él está tratando a todos como colaboradores, como combatientes, como siervos. Y de hecho, el título más grande que nosotros podemos encontrar, si vamos a hablar de un título, ¿no? O vamos a hablar mejor de una función. La función más grande que nosotros podemos encontrar en el Nuevo Testamento es la del siervo, el, usted sabe griego, yo no, pero cuando dice Jesús que él no vino a ser servido, sino a servir, está usando precisamente una variación de la palabra diaconado o diaconía. Y esa es la función más grande. El Señor representa en la iglesia, pero también lo que me mandó a leer hace un rato, hablando de Pablo y Timoteo, entre las cartas que sí se consideran genuinas por todos, también se identifican como diáconos, como servidores. Entonces, definitivamente tanto el Señor Jesucristo como Pablo hablan de ser servidores, porque Pablo copia. Él dice, yo soy imitador de Cristo, imítenme a mí, pero yo también soy servidor. Ni Pablo, ni Apolo, ni Cefa, ni, a ver, ese grupo que están en la primera, en la carta de Corintios, que se peleaban unos con otros, él dice, es que nosotros no somos nadie, nosotros simplemente somos siervos por los cuales ustedes creyeron. Y en base a su investigación, hermano, porque estas cartas tienen mucho que ver con su investigación. Y, y usted puede hablar con más propiedad que otras personas, porque en nuestro corazón, yo honestamente, a mí se me paran los pelos cuando escucho a la gente decir que los evangelios se escribieron en el año casi para el 200, o sea, a finales del segundo siglo. A mí se me paran los pelos porque yo digo, eso es imposible. Yo soy la primera que quiero que todo se haya escrito antes del 70, pero a mí de verdad, honestamente, estas cartas me chocan porque yo veo en los evangelios y en las cartas genuinas las voy a llamar genuinas porque es lo que más, digamos, se acepta a nivel general. Digamos que los más ortodoxos son los que se rehúsan a aceptar esto, ¿no? Pero definitivamente Pablo no iba construyendo jerarquía, o sea que estas cartas de alguna manera chocan un poco con lo que Pablo, por lo menos hasta el año 62, enseñó en su carta. Y, y bueno, me gustaría, yo sé que no es el tema y que de pronto usted no estaba preparado. Bueno, apenas tenemos 1 hora y 5 minutos conectados, no creo que sea un gran problema que usted nos hable un poquito de esa investigación que usted hizo de su libro, porque yo sé que si usted la estudió y la tiene en el corazón y se la sabe de memoria. No, Porque definitivamente las cartas pastorales no solamente excluyen a la mujer, sino que hacen esas jerarquías que yo no veo y que Jesucristo, de hecho, él dijo, es que el que sea mayor, el que quiera ser mayor sea el que sirva. Y si yo soy el amo y les estoy lavando los pies y vine a servirles, pues el siervo no es mayor que el amo. Ustedes van a hacer, me van a imitar a mí lo que yo estoy haciendo ahora con ustedes, parafraseando lo que Jesucristo nos enseñó. Entonces, estas cartas, eh, digamos, chocan con lo primero que Pablo escribe. Y por otro lado, me llamó la atención, hermano, usted, a ver, ya va un momentico, que me llama la atención que están preguntando.
El libro del profesor se llama La cruz, el cubo y la pirámide. Ah, usted está, el profesor Raúl, o no sé, Raúl Andrés, ¿es el profesor? O ese es otro Raúl, no sé, No, alguien Raúl estaba, él Andrés, sí, no, él. no, no. La No. cruz, el cubo y la pirámide, sí, ese es el nombre del libro del profesor, se los recomiendo. Es una investigación profunda, imagínense, esa fue su tesis de grado. Entonces, bueno, Ah, igual, un us- paréntesis ahí. Pues sí, estoy en proceso de reedición de la tesis porque hay una editorial interesada en publicarlo, pero sí le voy a cambiar muchas cosas. Entonces, perdónenme ciertos abruptos ahí. Esa es mi trabajo como historiador novato. Ya he podido procesar más información en estos años y eso lo pienso vertir en la edición aumentada de esta primera y espero pues que se pueda poner Dios mediante para el otro año en circulación para que lo puedan leer y adquirir. Pero por ahora sí, es la que hay en internet, pero sí se está reestructurando algunas cosas, porque digámoslo así, hay cosas que ya investigué mejor, amplié mejor, yo mismo amplié mi panorama, porque ahí todavía estaba en cierta manera, ya con pistas, porque uno realmente creo que una investigación no termina nunca porque una buena investigación al adiós final nunca. te va a dejar es más preguntas, que una buena investigación te debe dejar preguntas. Si una investigación te respondió todas las preguntas, hermano, no sé, usted encontró la piedra filosofal, ¿no? La fuente de la vida y de la muerte, ¿no? Pero una investigación real, real, te va a dar preguntas al final. Sí, te va a responder muchas cosas y te va a aclarar cosas, pero te va a dejar un panorama abierto. Y pues yo he podido seguir ampliando mi investigación sobre estos temas que a mí especialmente de unos años para acá, el siglo segundo se me ha vuelto exquisito, porque realmente es donde pasó todo, digámoslo así, y es un siglo muy abandonado, al menos en nuestras apreciaciones. Mire, partamos desde que, en especial, curiosamente, desde el 2017 a propósito de los 500 años de la Reforma Protestante, pues bueno, se hizo un verdadero culto a lo que pasó en el siglo XVI y casi que se refundó el cristianismo sobre el siglo XVI. Bueno, eso para los protestantes, solamente por decir una cosa. Y hay toda una serie de debates, inclusive, bueno, se creó mucha investigación muy interesante allí. Yo no digo que no, yo no digo que no haya que revisar el siglo XVI, por supuesto, pero pretender encontrar las bases del más puro y auténtico cristianismo en el siglo XVI, pues eso es como patas arriba. Eso es como patas Sí, arriba. O sea, por una es una lógica exageración. numérica matemática, pues como que las bases no van a estar allí. Y miren, como siempre insisto en muchas de mis clases, hermano, una de las verdades más dolorosas para nosotros admitir como cristianos del siglo XXI es que somos producto de 2000 años de exégesis cristiana y 1000 años de exégesis hebrea. Inmaculados no llegamos. Eso es una ilusión. Por eso se demanda, sinceramente, una revisión aún de nuestros más profundos dogmas. Porque a veces creemos, no, es que el apóstol Pedro, el apóstol Pablo creían igualitico como yo creo. Hermano, eso es muy inocente, muy inocente. Por muchas razones eso es imposible. Entonces nuestros cristianismos son un producto moderno. Mire, a mí casi que me han dicho, vea, no, es que nuestra iglesia se para la iglesia primitiva. Voy yo o me pongo a hablar con los hermanos y la pregunta que me sale mentalmente, ¿en qué? ¿En qué se parece al cristianismo primitivo? ¿En qué? En el nombre, porque a veces es en el nombre, pero en doctrina, práctica y vida, para nada, para nada. Bueno, hay muchas cosas que pudiera ampliar, pero no. Primero que las iglesias, digamos que las primeras iglesias fueron en casa, o sea, ni siquiera en estos templos, Sí, ya pero yo la hablando idea de... de, yo te digo, eso a veces es más cuestión de forma que de fondo, porque el problema es cuando, mira, cuando tenemos el modelo incrustado en el corazón, porque no es tanto ni la forma. Yo recuerdo un caso hace muchos años, cuando yo comencé a trabajar un poquito toda esta tesis del modelo del cristianismo orgánico.
que me parece una propuesta muy interesante, pero también muy romántica y muy inocente en algunas cosas, bueno, que propone volver a ser la iglesia en la casa. Una propuesta muy interesante, muy loable. Pero también hay gente que cae en romanticismo de que eso lo va a arreglar todo. No lo va a arreglar todo porque eso es simplemente muchas veces arreglarlo de afuera, no lo de adentro. Y los problemas más graves de nuestro cristianismo están por dentro. Mire, para no salirme del tema, pero conectando temas aquí, nuestra cuestión sobre las epístolas pastorales no es tanto si las escribió Pablo o no las escribió, sino preguntarnos por qué nos conviene que las haya escrito y por qué no nos conviene que las haya escrito. Ya, ¿cuál es, dónde tenemos el corazón enredado allí? Porque es que, mire, cuando yo me comencé a enfrentar con todo este tema de la crítica textual desde la postura de creyente, yo me encontré con muchos textos que hubiera preferido que dijera de otra manera. Pero el asunto no era mi celo investigativo, era otra cosa en el corazón que me quería poner, o yo mismo quería que la Biblia dijera otra cosa. Entonces el problema no está en el texto, el problema está en mi corazón. Entonces, ojo con estas reflexiones así, porque siempre enseño la prudencia y la honestidad cristiana. Hermano, sea honesto. Mire, yo sé que los cristianos hemos hecho las cosas casi siempre mal a lo largo de la historia, y el Señor por misericordia nos ha sacado a flote. Yo soy de los que creo rotundamente que si la iglesia de Cristo no fuera de Cristo, esto se hubiera hundido hace mucho tiempo, porque los cristianos por lo general hemos sido un desastre en todo, en relaciones, en manejo administrativos, en lo que sea. Pero por la misericordia de Dios, Dios se levanta en medio de nosotros y nos ayuda. Amén. Porque ¿qué podemos hacer nosotros? Nada, daño, hermano. Yo mismo me he puesto a pensar en mi vida ministerial. Si no fuera por la misericordia del Señor, nada pudiera hacer. En mis fuerzas he hecho más daño que ayudar. Y aún con estos temas que pueden ser tan delicados, llamo primeramente a la honestidad, a la seriedad académica, pero a la honestidad cristiana. Mire, no nos acostumbremos tan fácil a desconejar la Biblia. Ah, no, es que esto no está o esto está. ¿Por qué queremos que esté y por qué queremos que no esté? Mire, yo, por mi actividad académica, yo estoy constantemente en diálogo sobre unos textos que no quedaron en el canon. Siempre he enseñado que, por ejemplo, es que el canon no deja de ser una línea imaginaria, que para los cristianos del siglo primero, segundo, eso no funcionaba. De hecho, ellos tenían otros libros que consideraban sagrados que hoy no están en nuestras Biblias, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero bueno, nos llegó esta lista. Bueno, ¿qué vamos a hacer con ella? ¿Qué vamos a hacer con ella? Entonces, hay que entender, para ir sintetizando esta parte, repito esos dos grandes paradigmas: seriedad académica y honestidad cristiana. ¿Por qué yo quiero estirar la Biblia para que me dé una cosa, pero por qué yo no puedo investigar un poco más abierto para mirar qué es lo que hay en el panorama? O sea, ¿por qué se fue formando una jerarquía que en algún momento terminó volviéndose un nuevo clero? Mire, una cosa bien llamativa de esa ruptura entre siglo primero y siglo segundo de la historia del cristianismo, que a mí siempre me ha llamado la atención, y desde que me meto con estos temas he tratado de entender eso. Mire, se supone que una de las obras más interesantes que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario fue derrumbar tres cosas. Al morir en sacrificio perfecto, se cae el sacrificio. Si se cae el sacrificio, se cae el sacerdocio levítico que vivía en función del sacrificio. Ujú. Entonces, sacrificio y sacerdocio levítico. Y si se cae el sacerdocio levítico y el sacrificio, el templo pierde su funcionalidad. El templo como lo conocemos como lugar de edificio. Porque recordemos que es que el templo del Antiguo Testamento tenía unos fines puntuales y Correcto. giraba en torno al sacerdocio y al sacrificio. O sea, ese rol que tiene el templo cristiano es una cosa medieval.
Sí, eso no. Eso, o sea, yo entiendo que son cosas de los tiempos que no, o sea, no es de satanizarlo, pero tampoco de desacralizarlo, de pretender hacerlo lo que no es. Mira, entre las cosas que estoy preparando, que también es una cosa que voy a hablar con temor y temblor, eh, una charla sobre el ministerio de alabanza y lo, entre comillas, antibíblico que es. Solamente les dejo ese abrebocas, porque hay muchas cosas del ministerio de alabanza, inclusive en sus constituciones básicas, que no son bíblicas. No son malas, porque ojo, tampoco caigamos en la exageración de vocabulario de pensar que porque algo no está en la Biblia es malo o es diabólico. No, simplemente no está ya. O sea, había otros objetivos, otros pensamientos y otra época. Entonces, con eso no nos hagamos un lío. Con eso no nos hagamos un lío. Entonces, recordemos eso. Cayéndose el sacrificio, el sacerdocio y el templo, eso simbólicamente significa que Dios nos arrancó la religión, que no que, porque la religión se vuelve algo monolítico. Bueno, entonces el Señor nos entrega una libertad, como dice Gálatas, a libertad fuimos llamados, listo. Pero los seres humanos nos hace falta la religión, porque es que es más fácil cumplir un rito que orar y dialogar con el Señor. Es más fácil pagar el diezmo que sentir carga por el hermano y irlo a ayudar. Es más fácil. Es que es más fácil seguir una vida religiosa que ser un hijo de Dios, responsable, convencido de su amor, pero también llamado a impartir su amor. Eso es muy difícil, hermano. Es que ser un cristiano de fondo, Por eso es que yo siempre he dicho en mi canal, me han escuchado varias veces decir que el Señor conoce todo. Él sabe quién en realidad somos en la intimidad, donde nadie nos ve, en nuestras casas, allí donde no pueden entrar los hermanos, donde no saben los gritos que pasan allí, y hasta las malas palabras y todo lo demás, hasta los pensamientos, ¿no? Como dice la palabra. y allá es donde hay que reestructurar, hermana Yolaide. Por eso a veces, a mí vea, yo compartí una serie de enseñanzas, allí también está en el canal de la Escuela de Alessandría, y porque a propósito de estas reflexiones organizativas y jerárquicas, eh, a ver, algo que sí hay que prestarle mucha atención porque ciertamente está en el Nuevo Testamento plenamente, y les doy tres capítulos para que los estudien despacito y a conciencia. Romanos capítulo 12, Primera de Corintios 12 y Efesios 4, donde está expuesta toda la teología paulina del cuerpo de Cristo, de Que cómo los hermanos nos ninguno es necesitamos los mayor unos al que... otro, Así es, donde la cabeza es Cristo y todos nos necesitamos los unos al otro. Si no así es, entendemos eso, hermano, nosotros no entendimos qué es la iglesia y seguimos pensando que la iglesia es un edificio. así es, correcto. Entonces, es como decir es que necesito ir a un lugar y que hayan un grupo de personas que me tienen que vigilar, que me tienen que guiar, que tienen que, no sé, o sea, es como que si Jesucristo no es suficiente o su palabra, yo sé que estamos hoy, gracias a Dios, podemos tener la palabra, yo sé que en otros tiempos era diferente, ¿no? Em, pero bueno, sí vamos a contestar unas preguntas, hermano, pero antes de leer el chat para contestar, hay una persona, Jimmy Amaya, ha hecho varias preguntas y les invito a los hermanos que si tienen alguna pregunta con respecto al tema, con mucho gusto la hagan para poder contestar. Em, a mí me llamó la atención a lo que usted compartió en esta clase. Usted mencionó que las cartas, o sea, habló de un papiro que se encontró, que se data aproximadamente entre mediados del siglo segundo, que es de un pedacito de Tito, pero también habló
sobre los padres apostólicos. Pero con respecto a ellos, habla que aunque se menciona lo que parece ser eh, parte de lo que tanto en Tito como en Primera de Timoteo se mencionan, de esos escritos no nos llega nada más temprano que en el siglo X, ¿no? Que serían el 9 o el 10, creo que dijo usted. O sea, no tenemos algo más cercano que hasta el siglo X de esas cartas. Es lo que le entendí, hermano. ¿Es correcto? A ver, te aclaro esto, Yolaide. Los escritos ciertamente son del siglo segundo. Me refiero a autores como Justino Mártir, Policarpo, Ignacio, inclusive Clemente Alejandrino. Se ubica su obra en el siglo segundo. Es correcto, pero el testimonio manuscrito más antiguo que muchas veces se tiene de ellos, a veces es tardío, pero y eso es bien normal. Por eso, a propósito, resalta el respaldo manuscrito de los textos del Nuevo Testamento. Hay un concepto en crítica textual que se llama tipología de transmisión y es importante que tengamos claro esto, porque a veces la gente cae en esta novatada. Miren, una cosa es la fecha en que se escribe un escrito. Listo. Segundo, su testimonio manuscrito más antiguo, que puede estar cercano o lejano. Por lo general, en los textos de la antigüedad está lejano. Voy a ponerte un ejemplo. Aristóteles y Platón escribieron siglo cuarto antes de Cristo, pero sus manuscritos más antiguos, completos, son manuscritos posteriores al siglo X después de Cristo. Eso se llama una eh, tipología de transmisión larga, porque hay mucha distancia entre el periodo en que se escribió la obra y su testigo manuscrito más antiguo. Con el Nuevo Testamento es excepcional de que esa distancia en algunos casos sea realmente corta. Pensemos en que si estamos hablando de que las epístolas del apóstol Pablo se escribieron en el 50-60 después de Cristo y que sus copias más antiguas en muy buen estado están a la mitad del siglo segundo, o sea, tenemos un siglo de distancia, eso es realmente corto. No, pero eso es mucho, hermano. Vaya, compárelo con toda la otra literatura antigua para que se vaya de espalda. Hay obras que tenemos 1000 años de distancia, 1200 años de distancia. Entonces, si a usted no le sirve la distancia de un siglo de muchos textos del Nuevo Testamento, pues bote toda la literatura antigua porque está peor, está peor. Entonces, con los padres de la iglesia tenemos este pequeño problema, que sí, escribieron en el siglo segundo, eh, pero sus testimonios manuscritos están en el siglo X, algunos, otros en el XII, pero eso no nos da tampoco para decir, eso no sirve, no, sí sirve. Sí sirve porque al menos entendemos el pensamiento que circulaba en esta época. Entonces, hay muchos escritos así, que sí, fueron escritos en el siglo segundo, tercero, pero su testimonio manuscrito es tardío. Entonces, eso no necesariamente les quita autenticidad a lo que dijeron, por eso es que hay que estudiar con pinzas y con crítica. Estudiar con crítica no es, eso no sirve para nada, no, 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 eso es criticonería. No confundan la crítica con la criticonería. Estudiar con crítica es hacerse preguntas, básicamente, y tratar de responderlas metodológicamente. Eso es crítica. Crítica, vuelvo y repito, no confundan crítica con criticonería. Crítica es estudiar con el cerebro puesto haciendo preguntas y tratar de responder eso metodológicamente. No salir con las respuestas a veces con las que le salían los papás a uno porque sí o porque no, o porque no me gustó, como me llegaron a mí a veces en mi labor en antaño en la Sociedad Bíblica Iberoamericana, cuando nos decían que no les gustó como que un versículo bíblico en la traducción y le preguntaron, hermano, pero díganos por qué, no argumentos, no me gustó. O como nos llegó a decir un pastor, que esta frase sí, de esas que casi me pasa la de Condorito Plop, con unas propuestas de traducción crítico textualmente muy plausibles, y el hermano básicamente mandó a devolver las Biblias porque esa Biblia no se adaptaba a su teología.
Así nos respondió. Interesante. Ujú. Hermano, tenemos unas preguntas, no sé si, Adelante, yo la idea. eh, a ver, que mire del principio, porque no sé si hay más preguntas en el principio, como no hemos respondido preguntas del chat. A ver, eh, dice bendiciones para ti. Dice, está fuerte eh, lo que dice, hermano. ¿Será que en el tiempo atrás la iglesia primitiva es católica? Esa es una pregunta. Ve, Am, tu pregunta es muy buena y no puedo extenderme tanto, pero solamente te voy a decir, los católicos y los protestantes en un esfuerzo épico nos encanta retrotraer el fundamento y el origen de nuestras respectivas confesiones al siglo primero. Pero la realidad es que la forma en la que están nuestras confesiones hoy en día, tanto católicos como protestantes, se retrotraen al siglo XVI. Sí, que conservamos algunas cosas que pensaban y creían de siglos anteriores, sí, pero nuestra forma estructural, tanto en doctrina como en práctica, se retrotraen al siglo XVI, tanto católicos como protestantes. Esa es la respuesta corta y tajante, porque la respuesta es más larga para entender un montón de procesos que vivieron tanto los católicos como protestantes. Sí, me van a alegar algunos hermanos y amigos católicos que siempre inclusive se retrotraen a la famosa cita de la carta de Ignacio, que es que él por allí menciona la Iglesia Católica, pero es que él está escribiendo en griego, y católico en griego es decir universal. Él hablaba de la Iglesia universal para referirse a una rama del cristianismo que estaba cobrando mucha fuerza. Pero los historiadores dedicados a los primeros siglos le tenemos varios nombres a esa rama, porque no era la única. Entonces, unos le llaman Iglesia protocatólica, otros le llaman la Gran Iglesia, otros le llaman la Iglesia de los Obispos, porque una de sus características más visibles era que era una red de comunidades que se empezaron a conectar y a comunicar por sus obispos, pero no todos los cristianos estaban en este tipo de comunidades, había otras, sino que como esta rama fue la que terminó imponiéndose incluso por la fuerza de las armas en el siglo IV, que no puede tenerme allí, y por unas formas imperiales, porque muchas veces algo que nos cuesta admitir es que la doctrina oficial es la doctrina del imperio de turno. correcto. Entonces, entre los trabajos que tengo pendientes, hay una tesis que yo sostengo y es los caparazones del cristianismo, y tiene que ver con caparazones culturales que se metieron inclusive en la doctrina. Y el cristianismo tal cual como lo practicamos hoy no tiene menos de 4 o 5 caparazones culturales. Puede ser Gracias. también muy romántico pretender reformar eso. De pronto ni el Señor busca eso, porque también entiende la situación de hoy. De pronto a veces nosotros queremos ser más buenos que Dios. Entonces, no, en lo personal no me hago mucho drama, pero sí me llama la atención estudiar esto. Pero reconozco que nuestro cristianismo es un producto del siglo XVI. Y el protestante en especial latinoamericano es un producto del siglo XVII, que viene por la línea anglosajona de cristianismo. También los invito a ver unas clases que hay en el canal de la escuela que se llama Colonialismo Teológico Anglosajón. Espero, hermana, no haberle roto mucho el corazón, y más bien tome esto como una invitación a estudiar. Eso es todo. Y espero darle también un poquito de luz. Así es. Creo que a veces defendemos cosas de las cuales y hablamos desde el desconocimiento, desde repetir lo que le hemos escuchado a alguna persona predicar desde un púlpito o desde un altar, como le dicen en la Iglesia Católica.
Entonces, yo creo que es un poco de estudiar más profundamente, no solamente la Biblia, sino la historia de la iglesia, para ver cómo llegamos hasta lo que hoy conocemos como ese lugar donde nos congregamos, pues. Aquí hay más preguntas, hermano. Dice, es la misma persona, pregunta, no sé qué dijimos, que dice como cuál es la Eucaristía, después menciona Primera de Clemente, dice, ¿por qué no hablar de la didaché? Es más fácil ser católico que cristiano. Le voy a leer varias preguntas, que es la misma persona. Jesús dejó una institución. Si pregunto honestamente, ¿qué creían los padres apostólicos? Saluda a Ángelo Sánchez, dice, ¿por qué entonces San Ignacio dijo que la iglesia, esa es la cita que usted acaba de hablar, ¿no? Mm, Es católica, ¿sí? mm. Porque que ellos, los que enseñan esto, pues que defienden su denominación, siempre se agarran de esta cita. ¿Has visto la historia de la Eucaristía? ¿Has escuchado que hay personas a partir de la historia que se convierten en católicos? Definitivamente, bueno. em, defendemos quizás desde el desconocimiento una vez más, ¿no? Porque mire, hay una cosa que yo siempre trato de repetir desde mi canal y es lean la palabra, estudienla. Mire, en el libro de los Hechos hay tantas cosas que se me destaparon a mí, tantas vendas, cuando yo precisamente pude ver eso, los plurales, lo de que iban dejando ancianos, pude ver que cuando iban a tomar una decisión se reunían. Esos que velaban, los ancianos con la congregación, todos tomaban la decisión juntas en la iglesia primitiva. Y mientras no estudiamos la palabra, solamente nos vamos a volver repetidores de lo que otras personas afirman. Pero le doy la palabra a ver si quiere responder algo de lo que la persona preguntó. A ver, estas son preguntas que normalmente me hacen y lo que te puedo responder honestamente es que, ve, yo también quisiera que mi forma de cristianismo se pareciera a ese cristianismo del primer siglo, pero la realidad es que no. Y lo más sincero que puedo hacer es aceptar y tratar de estudiar. Eh, en los seminarios que imparto yo sobre historia del cristianismo primitivo y cristologías prenicenas, que son por ahora los tres que tengo fuertes dedicados a esta parte, a veces les comparto un documento donde yo mismo me puse a hacer una recopilación de cómo se practicaba la Eucaristía, pero no en las voces de los teólogos contemporáneos, no. Me puse a mirar los principales autores de estos que denominamos los padres apostólicos, qué decían ellos de cómo se practicaba la Eucaristía. Y hay unos detalles que tampoco nada que ver con lo que nos enseñan. Y tampoco tiene nada que ver con lo que vemos en Primera de Corintios. Es Primera Corintios, si bien lo Lo que pasa es recuerdo. que, lo que pasa es que, yo la idea, también ten en cuenta que si vamos a hacer una apreciación histórica y analizar históricamente los textos del Nuevo Testamento, ningún texto del Nuevo Testamento se escribió, aparte de los evangelios y el libro de los Hechos, y ahí no entrarían las cartas, se escribió con el propósito de manual. ¿A qué me refiero? Ninguna de las cartas de Pablo pretendió ser una descripción de cómo lo practicaban ellos. ¿Por qué? Porque es que se lo estaban escribiendo entre hermanos que practicaban juntos. Pongo un ejemplo de apreciación histórica para que me entiendan a qué estoy diciendo. Si yo empiezo a llevar una correspondencia, por ejemplo, con la hermana Yolaide, entonces yo le pregunté: "Hey, Yolaide, ¿cómo amaneciste? ¿Qué hiciste en la mañana?". "Ah, no, me levanté y me fui a desayunar". Yolaide no me va a describir cómo desayuna ella, porque yo supongo que ella desayuna igual a mí, que no comemos lo mismo, pero el acto, o sea, digámoslo así, el historiador de hoy se babiaría y quisiera
que nos hubieran descrito, no, es que vea, comían en platos de barro o de mármol, y quisiéramos esos detalles, pero ¿por qué? Porque usted en su vida cotidiana no describe lo que es obvio para el otro, porque vivimos en la misma época y en una cultura por lo general similar. Entonces, esas cosas no las describimos. Por eso, las cartas del apóstol Pablo no describen esas cosas. Mire, lo más parecido a una descripción, si se puede hablar así, de cómo se celebraba lo que llamaríamos un culto en la iglesia primitiva, está en el capítulo 14 de Primera de Corintios. Y lo que dice, no dice mucho. ¿Por qué? Porque es que él está hablando a comunidades con las que comparte. Entonces, él no va a describir lo que todos saben. Lo raro sería que ahí sí, esa sería una señal para un historiador, no, esto tuvo que haber escrito para otra época. Porque es que usted no le va a describir al otro lo que él vive con usted. Eso se hace posterior o con un ejercicio intencional de dejar registro, pero las cartas no son eso. Eso más bien sí van a ser los evangelios y el libro de los Hechos, un registro intencional con el afán de dejar testimonio para la posteridad. Las cartas son ocasionales. Por eso hay unas intérpretes con los que yo estoy de acuerdo porque dicen que, mire, buscar la aplicabilidad general de las cartas paulinas así a rajatabla a todas las comunidades es también una interpretación inadecuada, porque es que las cartas de Pablo obedecen por lo general a un carácter ocasional. Ninguna es un tratado. Lo más parecido en los escritos del cristianismo primitivo a un manualcito, digámoslo así, que obedece a tratar de explicar las formas es la Didaje, finales del siglo primero, que también era un texto muy valorado por algunas comunidades eh, judio-cristianas del siglo segundo. Pero también pensar que ese texto influenciaba a todas las comunidades judio-cristianas, desde lo más extremo oriente, casi que pensar en ciudades bien, casi que tirando lo que era la antigua Persia, hasta Hispania en el otro lado. Eso es ridículo. Eso es Era ridículo. algo local, local, Sí, muchos que la textos, gente pretende que sea universal, o sea, que sea en todo el mundo, que se o haga sea, como se dice allí. mire, le digo tanto como esto, es que algunos textos que finalmente entraron en nuestro canon fue muy polémico porque, a ver, por ejemplo, las comunidades cristianas del lado oriental del imperio no aceptaban el Apocalipsis de Juan, pero las occidentales sí. Entonces eso pensar de que ya había un molde en el que cabían todos, hermano, nada más iluso. Si bien Y, hubo y, unas relaciones cordiales entre las comunidades cristianas, y lo que hizo muy fuerte fue esas relaciones que se empezaron a tejer a través de los obispos, que eso es bien interesante, porque básicamente esa red que se va tejiendo entre las iglesias de los obispos va a ser una cosa que va a ver como una herramienta muy útil el emperador Constantino en el siglo cuarto. Por eso va a ser la iglesia de los obispos su preferida y no otra. O sea, él no se va a meter con las comunidades gnósticas, no se va a meter con las comunidades montanistas, no, se va a meter es con la iglesia de los con lo obispos, que está organizado, lo que porque tiene, organizativamente era lo que necesitaba. Bueno, ahí los dejo para que lean la tesis. No puedo alargarme ahí a explicar eso, pero sí, concluyo con esto. Hermano, yo también quisiera que mi iglesia se pareciera a la iglesia apostólica, pues no es así. Entonces, yo respeto mucho lo que plantean los amigos y hermanos católicos que he aprendido con el tiempo a respetar mucho, con los que se puede dialogar y han estudiado un poquito y hemos generado espacios de diálogos, porque también le puedo decir, ya viniéndome para acá, viniéndome para el siglo XVI, también explicado muy a rajatabla, créame que es que lo que hicieron Lutero y Calvino fue cambiar las cabezas, pero en cosas teológicas, si vamos a hablar muy a rajatabla, ellos siguieron siendo católicos occidentales, que hermano, explicaron mejor pregunta,
Y eso de pronto voy a hablar mañana que tengo otra invitación a otro canal y voy a hablar un poco de las implicaciones de la sola escritura en la reforma, pero eso mañana será ese tema. Adelante, Yolaide. Sí, me lo comparte para compartirlo en mis grupos. Mire, volviendo a las cartas pastorales, entre las cosas que leí, eh, al parecer no se querían incluir, o sea, eran dudosas para los primeros, por los primeros cánones. O sea, en el año 200 por allí todavía había discusiones si se incluían, si no se incluían. Eso es lo que más o menos pude leer. Corríjame si estoy errada con la fecha. Mira, realmente las cartas, a ver, las cartas pastorales en estos siglos de las discusiones del canon no fueron tan problemáticas. De hecho, pasaron más bien fácil. Las que fueron muy problemáticas son las llamadas epístolas universales o epístolas católicas. ¿Cuáles son estas? Santiago o Jacobo, mejor llamada Jacobo, es mejor llamarla Jacobo. Segunda y tercera de Juan y primera y segunda de Pedro. Eh, la primera carta de Juan, por lo general no hubo problema. Algunos también le pusieron problema, pero todo este cuerpo de cartas sí fue muy problemático. Y hubo comunidades que las aceptaban, hubo otras que no. O sea, este cuerpo de cartas que también hay que abordarlo también con una metodología crítico-textual, algo así como el ejercicio que hicimos hoy. Pero estas sí fueron el foco del debate canónico. Las pastorales no hubo problema. El problema con las pastorales es más bien de reciente. ¿Por qué? Y tiene que ver con la crítica del siglo XIX, la crítica literaria del siglo XIX que empezó a decir de tajo, estas cartas no son del apóstol Pablo, obedecen a un proceso de confección tardío y bueno, entonces el problema, digámoslo así, es moderno. El problema es más de la cristiandad de acá que la cristiandad de allá. Entre las preguntas que están en el chat, eh, preguntan por la Didashep. Yo no sé si ustedes tienen en su canal algún video que explique o en el curso que usted tiene, de los tantos que tiene, de los cursos que usted tiene, explicarán algo de la Didashep, porque insiste una persona en decir que se data como del 60 y algo, la Didashep, no sé qué Sí, me puso. yo hago unas menciones y la utilizo en mi seminario de Historia del Cristianismo Primitivo, porque es un documento bien importante. La tuve que estudiar bastante para mi tesis de grado porque la Didaje, y este es un dático que les voy a dar ahí, la Didaje es un texto de conexión entre el cristianismo del siglo primero y el del siglo segundo. ¿Por qué? Para que me entiendan. La Didaje es un documento que conecta las epístolas de Pablo con las epístolas de Ignacio y es el documento intermedio de dos eclesiologías: eclesiología paulina, eclesiología ignaciana. La Didaje está en medio, porque la Didaje todavía teje sus raíces en, digámoslo así, en los modelos carismáticos presentes en las cartas paulinas, pero ya también está tejiendo sus redes sobre el modelo jerárquico que va a proponer Ignacio. Entonces, la Didaje es ese documento que conecta esas dos eclesiologías. Ok, hermano, y pregunta aquí que dice, la misión de Elías es el canal. Dice, entonces, ¿fue Pablo quien escribió las cartas pastorales o no? ¿O no fue él? A ver, Una pregunta como que nosotros no esa es podemos una, responder eso, bueno, porque le voy a, eso... le voy a decir esto. Esa Ujú. pregunta es muy desde nuestras normas de derechos de autor, porque eso nos importa mucho a nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos los derechos de autor, autenticidad literaria, y eso para nosotros es muy importante, no es una cosa de menor valor hoy. O sea, si cualquier persona agarra hoy, escribe un cuento, una novela y le pone como autor Gabriel García Márquez, inmediatamente se mete hasta en un problema legal, porque esos son nuestras normas de derechos de autor. En la antigüedad, escribir el nombre del maestro y ponerle el nombre del maestro era muy normal. Y para que no nos vamos muy lejos, hay
productos intelectuales de factura más o menos reciente que básicamente hicieron lo mismo. Hay un famoso autor muy importante en la lingüística que él no escribió su manual de introducción, pero sus alumnos lo escribieron con notas de clase. Y en las ediciones que te venden, apaga el título del maestro, no apaga el título de los alumnos. Tenés que leer la introducción, el prefacio, donde te explican cómo se armó ese libro. Y me estoy hablando introducción o curso de lingüística general de Ferdinand de Saussure, que básicamente lo escribieron sus alumnos con notas de clase. Nadie pone en entredicho que es de Ferdinand de Saussure, pero a efectos prácticos lo escribieron sus alumnos. Entonces, si lo escribió una escuela paulina, discípulos de Pablo, ¿es de Pablo o no es de Pablo? A normas editoriales y literarias del primer siglo, es de Pablo. A normas editoriales del siglo XX-XXI, no es de Pablo. Esa es la respuesta que le puedo dar al hermano. Perfecto, déjame ver si hay alguna otra pregunta o comentario. Bueno, hay muchas inquietudes, pero eh, yo de verdad que les recomiendo a los que están presentes en este en vivo que vayan al canal del hermano Escuela de Alexandría. Allí tienen mucho material gratuito y también cursos que son estilo universitario. O sea, son de bajo costo. Nosotros todos trabajamos secularmente, no vivimos del evangelio, pero obviamente los hermanos preparan un material, dan una clase tipo universidad y ellos cobran un muy bajo costo, muy inferior a lo que cobraría una universidad, por supuesto. Así que ustedes van a arrancar un curso pronto. Bueno, usted, porque cada uno Sí, tiene su, su, si me permites, yo la idea de compartir. Vea, les comparto, sí, este claro. curso comienza ahora el mes de eh, octubre, 9 de octubre, es el nivel 2 del seminario de crítica textual. El nivel uno, para el que le interese, lo puede adquirir de manera pregrabada. Son 10 clases, cada clase de 10 horas. El de crítica textual uno, este lo voy a dictar en vivo. Para el que quiera adquirir los dos cursos, el paquete tiene un costo de $40 americanos. Pero el que solo quiera tomar este curso tiene un costo de $28 americanos. Le hago la invitación de que tome el primero, vea lo pregrabado, porque si no va a llegar a este seminario muy perdido, sin tener las bases que se dan en el nivel uno, que fue el que tú tomaste, yo la idea. Y me imagino que sabes que la información que se comparte allí no es poca y es importante. Básicamente, ¿qué voy a estar enseñando en este seminario? Nos vamos a sumergir en los manuscritos bíblicos. Vamos a ver las variantes con nuestros propios ojos, las vamos a identificar. Vamos a profundizar en manejo de herramientas para manejar manuscritos, aún para las personas que no manejan los idiomas originales. El enfoque es desde el texto griego del Nuevo Testamento, porque en un nivel básico es más fácil manejarlo que el hebreo. Entonces, pero la metodología se aplican unas cosas a la par para los dos, pero vamos a trabajar sobre manuscritos del Nuevo Testamento. Vamos a estar mirando el texto griego directo de manuscritos, enseñar a usar unas herramientas para que una persona que no maneja griego pueda identificarlo, porque se convierte en una herramienta muy valiosa cuando ya la persona no simplemente escuchó, sí, ese texto tiene variantes, sino que lo puede ver, lo puede ver. Ah, o sea, ya no va a creer o confiar porque alguien le contó, ya lo vio con sus propios ojos. Entonces, este es un poco el ejercicio que vamos a hacer allí. Cordialmente invitados, se pueden comunicar con Yolaide, ya Yolaide les da los contactos. Ya saben, $40 el paquete de los dos seminarios, crítica textual uno pregrabado, 10 clases y crítica textual aplicada que inicia el 9 de octubre. Hermano, preguntan acá, ¿qué nivel de griego necesita para este diplomado? Con que sepa transliterar, o sea, que conozca los equivalentes de las letras griegas es suficiente.
pero yo también voy a dar unas herramientas para el que ni siquiera sepa esto. Perfecto. A ver, otra pregunta. Por nada, Jimmy Amaya, es un placer responderte. Em, hay muchas inquietudes en el pueblo de Dios, porque bueno, claro, mucha gente se pregunta, ¿son los libros que tenemos los que deberíamos tener? ¿O nos quitaron libros, deberíamos estarlos leyendo, no lo deberíamos estar leyendo? Las preguntas, y de esto yo también he hablado mucho en mi canal. Yo, por ejemplo, me frustro, yo digo, ¿qué hubiese sido de mí si yo no leo primera y segunda de Macabeos en la Biblia católica? Porque hay tanta información en esos libros, profecías cumplidas, y me hubiese quedado perdida. Bueno, ¿y esto cuándo se cumplió? O las pongo en el futuro, ¿no? Entonces, no sé si quiere comentar algo de eso, hermano. No sé cuánto Miren, tiempo más tendrá para... tengo unos 5 o 10 minuticos más. Los invito, nosotros en la escuela, teniendo en cuenta todas esas preguntas con las que llegan muchas personas que nos escuchan por primera vez, hemos diseñado material introductorio para las personas que se acercan, digámoslo así, a este tipo de estudios bíblicos. Nos parece lamentable, triste y preocupante que muchas de estas preguntas no se les respondan a los hermanos en las comunidades, que debería ser el lugar natural. Mire, yo les puedo poner como testimonio. A nosotros una vez un hermano nos dijo, hermanos, es que aquí puedo hacer preguntas que no puedo hacer en mi iglesia. A mí eso me parece horroroso. Y ahí le hago una invitación con todo cariño y con todo respeto a los pastores. Hermano, no evada estas preguntas, hágalas, respóndalas, ayúdeles a los hermanitos. Si no saben, estudien juntos. Y yo sé que un buen pastor con un buen corazón va a dar una nutrida y sana respuesta a su comunidad. Hermano, a usted también no le dé pena preguntar en su comunidad. También usted sería muy irresponsable si no hace estas preguntas. Lo que pasa es que aquí por cuestiones de tiempo no nos podemos detener. Yo lo invito, mire, en el canal de YouTube de la Escuela de Alejandría hay todo un seminario gratuito. Son como 8 o 10 horas de clases sobre la historia de los cánones de la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Entonces, Perfecto. míralo y seguramente allí muchas dudas le van a quedar aclaradas y le van a surgir otras. Es normal, pero si la invitación es para seguir estudiando y profundizando, bienvenido sea. Mire, yo no, a ver, a mí no me da miedo ni tengo temor que hagan estas preguntas, sino que es que a veces el tiempo y la garganta no colaboran. Eh, Hay gente que lo quisiera uno de Wikipedia personal, hermano, pero mi voz tiene un límite, el video de YouTube no. Por eso muchas veces decidimos grabar material porque el video sí puede ser ultra explotado, pero nuestras voces a veces tienen un límite que espero que pueda comprender. Entonces, allí están estos materiales. Igual la Escuela de Alexandria va a seguir con la ayuda de Dios sacando material. Tenemos cursos activos donde se siguen estudiando estos temas. Esperamos en los próximos meses poner a disposición de los hermanos más cursos, un curso de hermenéutica que en lo personal estoy trabajando porque sí he visto la necesidad de enfrentar a este tipo de temas porque sí, a veces se ha hecho un ejercicio lamentablemente de catequesis repetitiva. Es que ¿cuál es el problema para la mayoría de nosotros como creyentes? A nosotros se nos enseñó a repetir teología, no a pensar teológicamente. Y ese es uno de los retos que hemos asumido como Escuela de Alexandría, enseñar. Por eso muchas personas cuando se acercan a la Escuela de Alexandría llegan a un punto en que entran en shock y casi que nos piden, hermano, dígame qué creer. Y ya le tenemos que, hermano, no le vamos a decir eso. Le estamos dando herramientas para que usted estudie el texto bíblico y creemos que el Señor es poderoso para guiarlo. Él Amén. es el que le va a decir qué creer, no nosotros. No somos tan atrevidos. Por eso yo no me atrevo a decirle a nadie ni a usted qué creer. Le doy herramientas junto con mi equipo de trabajo para que usted pueda profundizar y estudiar el texto bíblico. Y creo profundamente que el Señor que nos guía a toda verdad lo va a guiar a usted. Amén, amén. Así es. Bueno, creo que hemos contestado todas las preguntas. Yo les voy a pedir que no se me vayan porque yo normalmente al inicio de cada sesión yo oro y me olvidé.
estaba con el chiste de la arepa y me olvidé, así que quisiera despedir esta enseñanza en oración y que todos los que están conectados y nos han acompañado nos acompañen también a despedir el canal, a despedir esta enseñanza con una oración. Así que bueno, yo voy a poner el teléfono del hermano para los que están preguntando. Si usted me permite, hermano, lo pongo en la descripción del video. Voy a poder hacerlo quizás un poquito más tarde, Sí, cuando se adelante. termine de subir el video en vivo y se estabilice en el canal. Adelante, Yo no hay problema, yo la idea. coloco el teléfono del hermano para que se puedan comunicar con él y hacer los cursos si así lo quieren, pero en el canal les digo que hay bastante material gratuito, del cual ustedes pueden responderse todas estas inquietudes que han surgido de este en vivo. Así que bueno, hermano Lucas, muchas gracias, pero vamos a despedirnos en oración. Gracias, hermano. Yolanda. Amado Padre Celestial, Señor, te bendecimos, Padre de la Gloria, porque tú eres bueno y fiel. Te oramos en el nombre de Jesús, Señor, y te damos gracias, Padre, porque pudimos exponer esto, Señor, y siempre lo hacemos para glorificar tu nombre, edificar a tu iglesia, el cuerpo de Cristo, Señor, que está regado en el mundo entero. Padre Santo, ayúdanos a entender. Ayúdanos a comprender más tu palabra, ayúdanos a entender la historia de cómo llegamos, Señor, a formarnos como hasta ahora somos como iglesia. Padre Santo, sobre todo, ayúdanos a entender los conceptos, Señor, que han sido mal enseñados. Padre, te damos gracias por la vida del hermano Lucas, te damos gracias por la escuela de Alexandría y a todos los profesores que allí con tanta pasión enseñan en ese canal, en esa escuela. Señor, ayúdanos a seguir adelante, a perseverar en ti, ayúdanos a mirar siempre a Cristo, no mirar al hombre y a entender, Señor, que quien nos salva eres tú, que tú eres el autor de la salvación, Cristo Jesús, Señor, y que no es una denominación predeterminada la que nos da el camino a la vida y el camino al Padre, sino tú únicamente, Padre Celestial. Te damos gloria, honra y honor, Padre, y que acompañes a cada uno de los que han estado presentes en esta enseñanza y a todos los que vean posteriormente esta enseñanza, Señor, al entendimiento, que los lleves a la iluminación, Señor, de poder comprender más cada día, Señor, la hermosura que encontramos en la Escritura. Te bendecimos, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amados hermanos. Así que bueno. Nos despedimos. Por favor, no olvides de compartir esta enseñanza. Sé que esto edifica el cuerpo de Cristo. Compártanla y también suscríbanse a mi canal y al canal de los hermanos, que es Escuela de Alexandría. Y bueno, como ya dije, les voy a dejar el número de teléfono en la descripción. Probablemente me voy a tardar un poquito en dejar el teléfono mientras el video se estabiliza, pero les prometo que allí van a tener la información para comunicarse directamente con el hermano Lucas. Entonces, bueno, hermano Lucas, un millón de gracias. El Señor le bendiga y le acompañe. Gracias por Gracias por su por tiempo, haber hermano. madrugado para venir a dar esta enseñanza. Así que Gracias, bueno, hermano. nos despedimos. Bendiciones a todos. Gracias por llegar al final de este video. A todos, gracias por su asistencia y participación.